En este video vamos a revisar el teorema de la mediatriz y al final vamos a ver algunos problemas. Así que, comenzamos. El teorema de la mediatriz dice lo siguiente, que todo punto que pertenece a la mediatriz de un segmento equidista de los extremos de ese segmento. Aquí tenemos en la figura el segmento AB y la recta mediatriz de ese segmento. Si ubicamos un punto P que pertenece a la mediatriz y trazamos el segmento PA y el segmento PB, se cumple lo siguiente, que este segmento y este otro segmento tienen la misma longitud. Para demostrar que este segmento y este otro segmento tienen la misma medida, vamos a hacer lo siguiente. Al segmento PO vamos a ponerle una marca. Vamos a ponerle esa marca. Ahora vamos a observar estos triángulos. Este triángulo que vemos por acá y este otro triángulo. Esos triángulos son congruentes. Por el caso, lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Vamos a ponerlo por acá. El triángulo AOP es congruente con el triángulo BOP. Por el caso, lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Ahora, si estos dos triángulos son congruentes, sabemos que a lados congruentes se le oponen ángulos congruentes. Entonces, este ángulo y este ángulo tienen la misma medida. Vamos a ponerle alfa. Ahora, también sabemos que si tenemos ángulos congruentes, se le oponen lados congruentes. A 90 se le opone este lado y en el otro triángulo a 90 se le opone este lado. Entonces, este segmento y este segmento tienen la misma longitud. Vamos a ponerle una marca. Ahí lo tenemos. Por lo tanto, ya estaría demostrado que este segmento y este segmento tienen la misma medida. Vamos a ponerlo por acá. PA, el segmento PA y el segmento PB tienen la misma medida. También podemos observar que este ángulo y este ángulo tienen la misma medida. Vamos a ponerlo por acá. El ángulo APO es igual al ángulo BPO. A partir del teorema de la mediatriz tenemos una consecuencia importante. Si tenemos un triángulo isósceles ABC, como vemos en la figura, donde el lado AB y el lado BC son congruentes, y luego trazamos la altura BH relativa al lado AC, esta altura BH será bisectriz de este ángulo, será mediana del triángulo y parte de la mediatriz del lado AC. Para los problemas, esta consecuencia será de mucha utilidad, así que hay que tenerlo en cuenta. Si en los problemas tenemos una figura similar a la que vemos por acá, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que trazar este segmento que vemos por acá. De esa manera vamos a obtener dos triángulos que son congruentes. En este problema nos dicen que el segmento PM es parte de la mediatriz del segmento AC y PC mide 10 unidades, BP 6 y con esos datos nos piden calcular el ángulo alfa. Entonces comenzamos. Si tenemos la mediatriz o parte de ella, lo que hay que hacer es pensar en el teorema de la mediatriz, que dice lo siguiente, que todo punto que pertenece a la mediatriz equidista de los extremos de ese segmento. Entonces, ubicamos el punto P aquí y tenemos un segmento que une uno de los extremos. Lo que tenemos que hacer es trazar el otro segmento que une ese punto P con el otro extremo. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Si trazamos este segmento, sabemos que si este segmento es parte de la mediatriz, este segmento tiene la misma longitud que este otro segmento.
Si aquí tenemos este segmento que mide 10, por acá este segmento también mide 10. Luego, BP mide 6 y en este triángulo, que es triángulo rectángulo, podemos hallar la medida de este lado. Entonces, para eso vamos a usar el teorema de Pitágoras, que dice lo siguiente. La suma de los cuadrados de los catetos, que es el primer cateto es x al cuadrado, más la longitud del otro cateto, que es 6 al cuadrado. Eso es igual a la longitud de la hipotenusa al cuadrado. 10 al cuadrado. De aquí obtenemos el valor de x, que es igual a 8. Entonces, ahora, si x es 8, aquí observamos un triángulo rectángulo, donde uno de los catetos mide 8 y el otro 16. Aquí vamos a recordar un triángulo notable. El triángulo de 53 medios, cuyos catetos tienen la siguiente relación, de 1 a 2. A 53 medios se le pone como 1 y el otro cateto le corresponde 2, el doble. Entonces aquí observamos en este triángulo, a alfa se le opone 8 y el otro cateto mide 16. Por lo tanto, ya tenemos el ángulo alfa. Por lo tanto, alfa es 53 medios. En el siguiente problema tenemos varios datos. Nos dicen que la recta M es mediatriz con el segmento BC y la recta L es mediatriz del segmento AP. Y también nos dicen que este segmento AB tiene la misma longitud que el segmento PC. Y con esos datos nos piden calcular este ángulo X. Entonces comenzamos. Si tenemos mediatrices hay que pensar en el teorema de la mediatriz. Si tenemos el segmento BC y su mediatriz, y tenemos un punto, y tenemos también este segmento que une ese punto con uno de los extremos, tenemos que trazar el otro segmento que une ese punto con el otro extremo. Vamos a trazar este segmento BE. Y por el teorema de la mediatriz sabemos que este segmento BE tiene la misma medida que el segmento SE. Vamos a ponerle una marca que indica eso. Vamos a ponerle esa marca. Y por acá igual. Ahora tenemos esta otra mediatriz y dice que es mediatriz del segmento AP. Si tenemos un punto que pertenece a esa mediatriz, podemos unir ese punto con los extremos. Y sabemos que esos segmentos tienen la misma medida. Por lo tanto, puedo ponerle una marca por acá a esos segmentos que indica que tienen la misma medida. Ahora observamos este triángulo, el triángulo ABE y el triángulo PCE. Esos triángulos son congruentes. Vamos a ponerlo por acá. El triángulo ABE es congruente con el triángulo PCE. Ahí lo tenemos. Por el caso, lado, lado, lado. Lado, lado, lado. Vamos a ponerlo por acá. Lado, lado, lado. Ahí lo tenemos. Ahora, sabemos que si en este triángulo a este lado se le opone X, en el otro triángulo a este mismo lado, estos lados que son congruentes, se le opone el mismo ángulo. Por lo tanto, este ángulo debe ser X. Ahí lo tengo. Luego observamos
esta figura. Observamos el triángulo BEC. Ese triángulo es un triángulo isósceles. Si aquí tenemos un ángulo de x más 24, este ángulo debe ser igual a x más 24. Ahí lo tengo. Y luego sabemos que este ángulo más todo este ángulo es igual a 90. Vamos a escribirlo por acá. X más 24 es igual a 90. Ahí lo tengo. Luego, x más x, 2x. 24 lo pasamos a restar. 66 grados. Y despejamos x, que es igual a 33 grados.